Vamos a estudiar ahora los acordes mayores en posición fundamental y vamos a llevarnos esta posición a lo largo de las botoneras derecha e izquierda. Este trabajo ya lo vimos en realidad para la mano izquierda en los vídeos de la lista de reproducción específicamente dedicada a los bajos libres o base. Nos aprovechamos de que si con una posición en la mano de los dedos estamos tocando un acorde de una especie determinada, pues acorde mayor en este caso, mientras no cambiemos la posición relativa de los dedos, no hagamos estas cosas, el acorde va a ser siempre el mismo, del mismo tipo. Todo esto que estoy tocando son acordes mayores. ¿Por qué? Pues porque no he movido los dedos entre sí. La posición relativa de los dedos se ha mantenido constante. Vale, pues vamos a empezar con la mano derecha. Vamos a buscar con los dedos 2, 3 y 4 las notas Do, Mi y Sol. Do en la primera fila, lo tenemos marcado. Ponemos nada de mirar los botones. Entonces ponemos el dedo 3 debajo del Do, en el Re sostenido, y el 4 en el Fa sostenido, y pasamos para adentro. Los dos botones de negros aquí. Y pasamos para adentro un botón para abajo y para adentro en diagonal. Ya tenemos Mi y Sol. Vale, ¿qué hacemos con los demás dedos? Ahora, el dedo 1 nada de crisparlo y el 5 tampoco. El dedo 1 lo podríamos poner aquí, pero creo que es más interesante dejarlo aquí con los demás, la mano redondita, porque así cuando nos metamos para dentro del acordeón, pues en lugar de hacer estas cosas, de estirar así, en realidad sería extender los dedos, lo que vamos a hacer es meter toda la mano en bloque para adentro. Y vamos a una vista de perfil. En lugar de que la primera fila estuviera así la mano y en la segunda y tercera estuviera así, vamos a ir para adentro con la misma mano. Vale. Bueno, pues lo que decía, tenemos Do, Mi y Sol. Y ahora queremos llevar la mano en bloque, toda la mano en bloque, como si tuviéramos un guante, un botón en diagonal para abajo y para adentro. Esto. Bueno, el dedo 2 va a pasar del Do al Do sostenido, el dedo 3 del Mi al Fa, que es el Mi sostenido, y el dedo 4 del Sol al Sol sostenido. O sea, este dedo pasa a la segunda fila y estos dos dedos pasan a la tercera, pero no como acabo de hacer, sino lo que decía antes, en bloque. Todo en bloque. La primera, segunda vez podemos hacer esto, como arrastrando. Y si hiciera falta, pues bueno, miraríamos. Pero luego ya no. Lo que queremos es hacer este gesto. Un poquito. Puede ser solamente con la muñeca, puede ser desde el codo, puede ser todo el brazo. Pero nada de pasar un dedo y luego los otros, sino que cojo la mano y me la llevo ahí un poco volando a la siguiente posición. Es como lo que decía antes, si tuviéramos un guante y nos han regalado un guante, que metemos la mano a ese guante y hacemos solamente acordes mayores, sin pensar. Bien, pero esa mano con ese guante la llevamos ahí. Este gesto. Podemos hacerlo más exagerado. O podemos hacerlo más pequeño, más disimulado. Pero nada de pasarlo así, arrastrando, sino ahí. Lo que queremos es aprender esa posición. Que estemos en el aire y digamos, quiero un acorde mayor. Ahí lo tengo. Bueno, ¿qué más decir? Lo que decía antes, tanto como al ser en bloque, tampoco nada de un botón y otros. Por eso lo de llevarnos en el aire. No queremos hacer esto, como si fuera un monito que pasa un brazo y luego otro brazo, sino que es una ranita que ¡pop! Salta todo en golpe. Y ese salto, lo que decía, con el brazo así. Bien, vamos luego a la tercera. Hacemos esto y hacemos Do, Mi, Sol. Hacemos despacio, sin ligar. Pasamos en bloque segunda fila, en bloque tercera, yo digo tercera, pero en realidad es tercera, el dedo 2, los otros están en la cuarta fila ya. Y ahora viene lo más difícil, que es pasar a la primera fila. Tenemos que pasar al Mi bemol, el negro que está debajo de este blanco, del blanco del Do. Entonces esto, desde Re, podemos hacer este ejercicio, centrarnos en ese ejercicio. Y cuando lo tengamos dominado ya seguimos haciendo diagonales. Iríamos hasta llegar al Do agudo. Una vez que llegamos a este Do, pues volvemos. Podemos volver igual. O podemos hacerlo un poquito más difícil y más interesante, empezando por el Sol ahora. Y ahora, cuidado, cuando hagamos... Claro, si pensamos en notas va a ser difícil porque igual estábamos antes pensando en el dedo 2 y ahora de repente el primero que toca es el 4. Y claro, este Sol va a tener que pasar al Fa sostenido de la cuarta fila, se nos va a hacer difícil. Sin embargo, si pensamos con la mano en bloque, es mucho más sencillo.
hay un pequeño truco que es cuando vamos de la primera, voy a volver aquí al do mi sol de antes del inicio, perdón, al mi bemol de aquí, a la segunda a la primera, o de la tercera, perdón, a la primera, o de la primera a la tercera, perdón, que me lía, tercera, primera, tercera. Al principio podemos ir, ya hemos comentado en algunos vídeos y canciones, por el caminito del medio, aquí, llevar el dedo 2, como damos de la primera vez, por orientarnos, pero luego ya. Entonces aquí, cuando hacemos en bloque la vuelta, ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos eso, voy ahora a explicar la mano izquierda, lo mismo, pero ¿qué haríamos o qué podríamos hacer también desde el principio si lo quisiéramos hacer? En lugar de contradedos, con 4. Ahora el dedo 5 va a tocar el do agudo, duplicamos ese do grave. Y lo mismo. Lo importante es mantener la mano en bloque y pasarlo con este gesto. Siempre los 4 dedos a la vez. También ensayaríamos el paso de tercera a primera, que es lo más difícil. Bueno, me voy a la mano izquierda. En la mano izquierda vamos a utilizar los mismos dedos, 2, 3 y 4. Vale, ¿qué diferencia principal tenemos? Pues que tenemos esta correa y que ahora no podemos hacer este tipo de gestos. Pero sí que vamos a hacer un poquito, por lo menos con los dedos. Hasta aquí, los nudillos de la mano. Vamos a sacar un poquito los dedos en bloque y vamos a hacer do, mi, sol. Bueno, para buscar do, mi, sol lo mismo. El do es el botón del agujero, primera fila. Dos botones por debajo serían re sostenido y fa sostenido con el 3 y el 4 respectivamente. Y pasamos esos dedos, subo un botón para abajo y para adentro a la segunda fila. Mi y sol. El dedo 1 no lo dejo aquí afuera. La mano no la dejo aquí afuera, sino que meto ahí la mano bien metido el dedo 1. ¿Para qué? Para que como no puedo meterla así la mano, aquí sí que voy a tener que estirar los dedos hacia la tercera fila, hacia la segunda y tercera fila. Para que me llegue bien aquí, tengo que empezar con la mano pues relativamente bien adentro. ¿De acuerdo? Entonces, nada de dejar este dedo aquí, nada de crisparlo, el dedo 5, nada de crisparlo, la mano es redonda y hago. Y ahora en bloque paso a la segunda fila, un botón para abajo y para adentro, al do sostenido. Lo que decía, hago un poquito de separación y ataco la posición con los 3 dedos a la vez. Tercera fila al re. Y ahora viene lo difícil, pasar a la primera fila de vuelta, ahora sería el mi bemol. Entonces, si quiero, hago como antes, me centro en este paso. Paso de re mayor, que es tercera fila. No digo tercera, insisto, en el botón que toca el dedo 2, el re, al mi bemol, primera fila. Cuando lo tengo, bueno, pues sigo haciendo diagonales hasta que llego al do. Y aquí lo mismo que hacemos en la mano derecha, vuelta. Y nuevamente eso será difícil, al principio, este paso, porque vamos a empezar con el dedo 4. Para estudiarlo, pues, lo que decíamos aquí arriba. Y en la derecha paso los 3 dedos a la vez si quiero, y luego ya. El truco está en pensar en bloque, nada de dedo a dedo. Bien, y así hasta que llego aquí. Lo que decíamos también para la mano derecha se aplica a la mano izquierda. Si queremos, metemos el dedo 5. Duplicamos el do. Etcétera. En realidad este ejercicio yo en las clases siempre primero lo explico con la mano izquierda, lo practicamos en mano izquierda y luego ya hacemos en derecha. ¿Pues por qué? Pues porque va a tener mucha más aplicación para un montón de acompañamientos que, aunque las dos manos en principio puedan prácticamente tocar lo mismo, por lo menos a un nivel inicial, los botones y los bassetti, y que sean más o menos simétricos, sí es cierto que muchas veces va a ir aquí la melodía, aquí el acompañamiento. Entonces, con este tipo de acordes viene a ser la misma función que si tocáramos acordes mayores en bajos estándar. Puede parecernos más difícil aquí en la mano izquierda, pero en realidad, una vez que aprendemos la posición de acorde mayor, con 3 o con 4 notas, duplicando con el dedo 5 el do grave, la fundamental, luego es que son siempre, todos son acordes mayores, y eso es una gran ventaja a la hora de acompañar. Bueno, ¿qué más? Hemos trabajado con arpegios. Luego lo haría a manos separadas y luego podría juntar. Pero podría haber trabajado incluso desde el principio con acordes placados, con las notas a la vez, con 3 o con 4. Etcétera, ¿vale? O con otras combinaciones, otro orden de notas. En vez de hacer
algo de eso ya hemos comentado en otros vídeos de esta misma lista de reproducción, técnica paralela, cuando hemos dado ideas sobre qué combinaciones hacer, qué sucesiones de dedos, de notas, etc. Bueno, sería lo mismo. ¿Qué más? En la mano derecha podría hacer con el dedo 1, 1, 2, 3, 4. Intentad también nada de esto, evitar esto, si no quieren bloqueo. Pero en principio, si hay que aprender una, yo aprendería con el 2, 3, 4 y 5. En la mano izquierda tenemos el problema de que el dedo 1, cómodo, lo podemos utilizar en la primera fila. Y ya en la segunda, y no te digo nada tercera, se puede, pero ya en la tercera fila, salvo que tengamos algún sistema de escalones, de gradini y algo así, vamos a tener que hacer este tipo de gestos y ya comprometemos el equilibrio del fuelle, que no comenta nada, porque estos ejercicios son de posiciones, más mecánicos, pero el fuelle, siempre lo de siempre, hay que pensar en él y mantenerlo en este caso constante. Bueno, pues esto sería más o menos todo, nos ha quedado un poquito largo para lo que yo quería, pero no pasa nada porque nos va a valer lo que hemos dicho aquí, nos vale exactamente cuando hagamos ahora acordes menores, de séptima dominante en los siguientes vídeos, o el tipo de acordes que queramos practicar. La técnica es exactamente la misma.